Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Michelin Road Atlanta, en la serie australiana. Y voy a competir a bordo del Nissan Altima Race Car 2017. Este monstruo tiene mucho caballaje, pero es muy impredecible en el ataque de las curvas. Y no es mi favorito para esta categoría, sin embargo, me voy a poner a prueba para intentar conseguir un ritmo favorable en el circuito y poder escalar posiciones en la parrilla, a ver si podemos entrar en el podio. Será complicada la carrera porque son 14 vueltas, 20 minutos de recorrido donde tenemos que ir controlando la fricción y el torque de esta belleza. Y se complica mucho el tema de la tracción porque estos coches tienen la tendencia a derrapar en la parte de atrás con mucha facilidad, así que en estos cambios de peso, en estas transferencias, sobre todo en este sector, es donde más sufrimos. Y son 14 vueltas en este desarrollo, así que es una carrera de resistencia en las manos y psicológica además. Metidos ya en la 10ª posición, buscando la estela del compañero Coupé 74.000, que también está conduciendo otro Nissan. A ver si podemos burlar el tráfico. Me voy a lo más alto, roto con suavidad. Tengo que tratar de administrar el neumático todo lo que se pueda. Aquí se encontraron el Falcon y el Nissan. Willip 5327 sobrevive a ese impacto. Y ahora nos ponemos allí a medir potencia. Sin duda el Falcon tiene un poquito más de desplazamiento y me supera con facilidad. Entramos en la chicana. Piso el freno con anticipación para evitar un contacto excesivo. Ahora me voy por fuera, salgo con más impulso, lo aprovecho en grano tercera por encima de las 120 millas y entramos ya en el último giro para terminar la primera ronda. No estuvo nada mal, ascendimos a la 7ª plaza y aquí peleándonos con Didi 6930, que está teniendo problemas allí con su Holden, casi se sale del circuito y aquí empujan a otro, lo sacan del límite de la pista y se llevó un volante de un anunciante. Así que señores, con eso nos metemos en la 5ª plaza, no está nada mal, aprovechando los accidentes y los errores de nuestros rivales, de nuestros contrincantes. Detrás de la estela del rebufo de Fles NL, que también está conduciendo un Ford Falcon, tiene medio segundo en contra. Vamos a tratar en la medida de lo posible de evitar cualquier sanción, cualquier penalización que me pueda complicar el resultado final, eso también es importantísimo. Y lo más importante es que los neumáticos intermedios puedan soportar el desarrollo de la carrera. Estoy usando el compuesto intermedio con la finalidad de sacar 7 vueltas u 8 vueltas completas antes de entrar a boxes, y voy a cerrar con el compuesto intermedio para no sufrir con la tracción. Ahí me voy largo en la frenada, lo pierdo y me salgo del límite, pero pude corregir, pude recuperarlo y me salvo de una sanción. Menos mal que solté el acelerador a tiempo, justo cuando estaba saliéndome del asfalto, y también me ayudó el sistema que me puso en modo fantasma y así evité un contacto que hubiese complicado la carrera del otro compañero. Así que por ahora sobrevivimos y todavía hemos logrado sostener la 5ª plaza a pesar de ese incidente. Más adelante se están peleando por el podio y se sale allí ligeramente del límite el corredor Toxic 76-76 peleándose con Fles, que casi también lo pierde, pero lo recupera y sigue peleando ahora para ver si tiene chance de poner nervioso a la 3ª posición. Esto se está pasando más rápido de lo que pensé. Ya estamos terminando la 3ª vuelta y le voy descontando tiempo valioso al compañero del Holden Toxic, que quedó allí con problemas, perdió algo de ventaja. Pero otra cosa que me estoy dando cuenta es que estoy teniendo dificultades en el desarrollo de velocidad final. Creo que en la configuración de tuneo le puse mucha carga aerodinámica a la parte posterior, tratando de prevenir precisamente los giros y los cambios de peso en las transferencias, pero creo que me está complicando el desarrollo en la recta. Y fíjate que eso es muy importante tenerlo en consideración, porque uno tiene que hacer ajustes en el coche de acuerdo a cada circuito. En circuitos intermedios de velocidad como este,
creo que definitivamente poner mucha carga aerodinámica en vez de contribuir perjudica el ritmo de la carrera. Upa, ahí me dan un contacto. Toxic se está poniendo belicoso, no le gustó que le adelantara. Tengo que cuidarme todo lo que pueda ahora sí en este sector, donde aquí es donde más frágil es el coche, porque estamos cambiando de dirección y efectivamente recibo un empujón del tipo de Toxic y sale adelante con una penalización de 2 segundos por ese contacto excesivo. Ya decía yo que venía picado, no quiso dejarme ir, así que decidió darme un golpe para intentar impedir mi avance, pero ahora lo volvemos a superar justo en la salida de esa curva. Supongo que estuvo nervioso porque se dio cuenta que no logró sacarme del todo y como me estaba recuperando pensó que le iba a pagar con la misma moneda. Se puso nervioso y perdió balance en la frenada, pero ahora es Willy 53-27 que con ese conflicto recupera cierta ventaja y se mete ahí en la quinta plaza. Lo hace muy bien, se impone en la frenada en la entrada de la chicana y sale adelante con la quinta plaza. Y ahora es Toxic 76 que regresa a mi cacería. Y también tengo que tener mucho cuidado, mantener el enfoque, no mirar mucho el retrovisor, precisamente para no equivocarme y dejarle atrás, porque es claro que Toxic no tiene el dominio total del coche y podemos superarlo sin grandes problemas siempre que nos concentremos en la trazada. Mientras Willy 53 también está teniendo problemas con la transferencia y ahí perdió bastante ventaja. Ahora mira cómo se le tambalea el coche nuevamente y lo estamos alcanzando. Casi se va a la trampa de arena. Piso a fondo, trato de aprovechar el rebufo pero no me alcanza. Es evidente que no tengo suficiente desarrollo de velocidad final. Como ya dije en el análisis, me extralimité con la carga aerodinámica en la parte posterior y me está complicando mucho el desarrollo de velocidad. Pero bueno, tenemos la ventaja de los frenos, tenemos la ventaja de las curvas, a ver si podemos aprovecharlo, porque es allí donde parece que nuestros rivales tienen dificultades para entender el circuito y mantener y sostener el ritmo. Así que vamos a ver si podemos aprovechar toda esa ventaja. Fíjate como muy pronto le recorto en la frenada, sin duda es acá donde tengo mucho más dominio. El coche responde muy bien, pero en la subida aquí fíjate cómo se me tambalea y me estoy saliendo. Pongo los neumáticos fuera del asfalto y me salvo de la penalización. Casi me voy en trompo cuando ya estamos desarrollando la sexta vuelta de las 14. Otra cosa que no les dije es que también le puse suficiente combustible como para cubrir esas 8 vueltas, no más de ahí. También buscando que el coche esté más ligero. Y luego tengo que estar atento cuando vaya a entrar a los pits, tengo que estar atento de rellenar, o mejor dicho, repostar el combustible para poder cubrir el resto de la carrera, porque si me voy y oprimo el botón de forma alegre, puedo saltarme ese aspecto, es el poder colocar combustible otra vez y me puedo complicar yo solito la carrera. Así que no puedo entrar en automático en boxes y seguimos avanzando. De momento no he podido bajar del minuto 25, 617 milésimas, que ha sido mi mejor tiempo de vuelta, pero es claro que mi coche en este momento no es el más rápido ni de asomo para este circuito, así que todo lo que tengo que hacer es tratar de sostenerlo hasta el final y ver si podemos conseguir una buena posición o defender lo que tenemos hasta ahora, lo que hemos cosechado. Y seguimos avanzando ya para el desarrollo de la séptima vuelta, ahí buscando la estela de Willy, poniéndole nervioso. Ahí le hice un pequeño contacto, le asomo la trompa, me meto por dentro, le arrebato la parte interna de la trazada y salgo victorioso, arrebatándole la quinta posición, pero el compañero no está dispuesto a ceder. Lo hace de maravilla, conduce bien, es respetuoso, está peleando muy bien, pero ahí sí no pudo seguir defendiendo, porque en este punto precisamente es donde nuestro coche se está desempeñando mejor y hay que tener mucho cuidado allí en la salida de esa curva, porque la trampa de arena siempre está esperándonos para que encallemos las gomas
allí y de esa manera poder perder así mucha ventaja y mucho ritmo. Ahí me salta la alarma de desgaste menor en el neumático trasero izquierdo. Cuando ya estamos a punto de terminar la séptima vuelta, sin duda voy a hacer una vuelta más, me voy a arriesgar, voy a tratar de extender un poco más la goma, el neumático. Ahí Willy lo aprovecha, está consiguiendo más desplazamiento sin duda, aprovechando también el rebufo, el túnel de viento. Me adelanta nuevamente sin problemas. Ahora voy a tratar de imponerme en la frenada, pero no es suficiente, tengo que dejarle rotar, devolviendo el favor, el respeto que me ha mostrado hasta ahora, un corredor que lo ha hecho muy bien, y entra a boxes para suplantar los neumáticos. Me parece que entró muy temprano, creo que debió también esperar una vuelta más. Y ahora sí, señores, estamos desarrollando la octava vuelta de las 14, y aquí vimos a otro corredor que parece que está a punto de abandonar, no sé qué le pasa. Vincent Boy ZZ está a punto de retirarse y me obsequia la cuarta plaza sin mayor resistencia. Y también abandonó otro corredor, Dilby 6930, frustrado, se va, se despide de nosotros. Y esa es otra cosa que pasa mucho en esta categoría, hay muchos corredores que no aguantan el desarrollo de la carrera. Uy, parece que la tercera plaza se trompió y se dio durísimo contra el muro. Eso tenemos que verlo en repetición. Y aquí vemos la cámara del Falcon cuando está tratando de ingresar en la curva con buena velocidad, pero pone un neumático en la trampa de arena y se va directo al muro. ¡Qué desastre y qué lástima! Y cuando ya estamos desarrollando la parte final de la octava vuelta de las 14, ya no tengo combustible, ya no tengo neumático, así que tengo que entrar obligatoriamente a los pits. A pesar de que estamos metidos en el podio, estamos consiguiendo por ahora un muy buen resultado, pero vamos a perder unas cuantas posiciones en la salida, sin duda, así que tengo que calcular bien y tengo que luego salir con estabilidad para no perder así lo que he conseguido hasta ahora y ver si podemos recuperar algo de terreno en el cierre. Ya ahí instalé los neumáticos intermedios nuevos y también le solicité a mi equipo repostar suficiente combustible para cubrir 8 vueltas adicionales, a pesar de que queda menos. Pero ya sabes que también el combustible extra no solo te da garantía de que no te vayas a quedar sin jugo al final, sino que también te da un poco de lastre el combustible excesivo para darte un poquito más de estabilidad en los cambios de ritmo o en las transferencias. Ahí Willy 5327 me adelanta justo en la salida. Esas son buenas noticias porque tengo ventaja como para seguir peleando y arrebatarle la cuarta plaza. No caímos tan abajo como estaba esperando y ya estamos desarrollando a la novena vuelta de las 14. Esto está por acabar. Willy sin duda tiene muchos problemas en los giros, viene con buen impulso pero pierde mucho terreno, mucha ventaja, mucho ritmo en la rotación. Así que a pesar de que el compañero tiene más desplazamiento, sin duda lo estoy superando en cada curva y eso nos va a beneficiar mucho. Aquí en la recta es en el sector más veloz del circuito, es donde sin duda su Falcon destaca, pero yo no lo dejo escapar. Estoy aprovechando el túnel de viento, estoy aprovechando su rebufo para ver si puedo mantener el ritmo y seguir presionando. Y si el compañero comete alguna otra equivocación, pues por supuesto que lo vamos a aprovechar. El líder entró a boxes en esta vuelta para suplantar los neumáticos, pero su estrategia es muy sólida, tanto que ha conseguido una ventaja aplastante de más de 40 segundos. Es impresionante. Y también ingresó otro corredor, así que con eso estamos más cerca del podio, de regresar a la punta o de regresar a conseguir una posición entre los líderes. Y Willy consigue la tercera plaza y le ataco por fuera. Él defiende la parte interna de la trazada, lo hace bien, entró con fuerza en la chicana defendiéndose de forma inteligente, pero ya sabes que mi intención es seguir presionando. Ahí perdí algo de balance. Tengo que tener mucho más cuidado porque si me salgo del circuito me puedo despedir de mis chances de entrar en el podio. Y sigo bajando tiempo a la vuelta anterior, lo que es una muy buena noticia. Ya solo quedan 4 vueltas, no me puedo equivocar, no me puedo dar ese lujo. Tengo que ser muy paciente, pero efectivo. Tengo que mantener la velocidad en todo momento y no cometer errores y no salirme del asfalto
bajo ninguna circunstancia, y estoy tranquilo porque los neumáticos intermedios van a soportar perfectamente el castigo hasta el final. De hecho, le puedo exigir más al Nissan en este punto porque no va a haber ningún inconveniente con la degradación. Así que fíjate como ya estoy metido allí en la estela de Willy. Willy sabe que estoy pegado como chicle, que no me va a dejar atrás, no me va a dejar botado. No voy a dejar que se escape con el podio, con mi chance de entrar en la punta entre los líderes en el cierre. Ahí trata de arrinconarme, pero ataco mejor, me meto en la parte profunda, en la curva intermedia, y le dejo atrás sin mayor resistencia. Y sigo descontando tiempo valioso a la vuelta anterior, también gracias al túnel de viento que he conseguido en la persecución de Willy. Y Willy de momento tiene que conformarse con la cuarta plaza, pero esto no ha acabado porque quedan 3 vueltas y fracción para terminar la carrera y todo puede pasar. Ya sabes que aquí cualquier error, cualquier derrape innecesario me puede complicar el desarrollo hasta ahora, así que esto acaba cuando se cruza la línea de meta. Willy también lo están cazando, lo están persiguiendo y tiene que tener cuidado de no volverse a equivocar. Tiene que sacarle el máximo beneficio a su Falcon si quiere conservar la cuarta posición. Y nosotros, señores, por ahora estamos consolidados en la tercera plaza detrás de Frying Tonight, que va en la segunda posición a 10 segundos de ventaja. Lo está haciendo también fenomenal. Ha consolidado su ritmo también, pero no ha sido suficiente como para poder pelearse con Keeping Ginger 78, que desde que se clasificó sin duda ha mostrado su experiencia y su ritmo favorable para mantenerse en la punta sin problemas. Está paseando en estos 20 minutos de recorrido. Un poco aburrido, como siempre les digo, cuando las carreras vas así en solitario, pero para cosechar puntos, para subir en el rating y mejorar tus puntos de piloto no está nada mal. Aunque te digo también que consigues más puntos y puedes mejorar tus puntos de habilidad como piloto. Incluso tú puedes mejorar tu rating si logras escalar en la parrilla y si logras entrar en el podio. Allí consigues más puntos, y siempre que lo logres hacer sin sanciones sobre todo. Así que nada más, solo tenemos que mantener la calma estas 2 vueltas que faltan. Por favor, espero que el coche me responda bien, que ya no me traicione en este punto de la carrera, porque si no sería una catástrofe. Willy está tratando también de mantener su ritmo, pero es claro que está a punto de perderlo porque allí le están siguiendo muy de cerca y en cualquier momento lo van a poner en dificultades y lo están presionando muchísimo. Y vamos a ver qué sucede ahora cuando estamos desarrollando la penúltima vuelta de la carrera y Willy permanece fijo allí. Está la cosa muy interesante. Vamos a tener que cambiar de cámara para ver esa pelea de cerca. Y aquí vemos la cámara del compañero Coupé 74000 en su Nissan, que también está allí batallando y acercándose a Fles y a Willy. Está acechándolos. Willy le hace un contacto fuerte en la parte de atrás al Falcon de Fles, que lo saca fuera, se mete en el área de servicio y trata de regresar a la pelea, pero perdió mucha estabilidad y creo que a nivel psicológico también quedó afectado. Así que se sale de este conflicto, queda atrás y el compañero del Nissan lo está aprovechando. Allí se queda al margen, no quiere líos, no quiere problemas, solo quiere adelantar con precisión y sigue presionando al compañero Willy, que ahora está teniendo muchos problemas para mantener el coche. Me supongo que también ya en este punto los neumáticos están empezando a perder tracción y estabilidad, porque recuerden que él entró en el término de la 7ª vuelta y fue una estrategia, me parece, muy temprana, y no sé con qué neumático está tratando de terminar, porque si se le ocurrió poner la goma blanda para intentar sobrevivir al cierre sería un desastre, pero creo que lo más probable es que esté usando el compuesto intermedio, pero aún así va a tener dificultades en este punto de la carrera, en la conclusión, porque sin duda ya tienen que estar por el piso. No creo que estén en desgaste moderado, pero sí deben estar
lo suficientemente degradadas como para perder mucha estabilidad y tracción, y ahí lo vimos, como se le tambaleó el coche y lo aprovecha el Nissan para dejarlo atrás y meterse en la cuarta plaza de la parrilla sin mayor problema. ¡Qué buena carrera! Y cuando ya estamos terminando la última vuelta de la carrera, nuestro Nissan ha sobrevivido a la contienda. Estoy muy orgulloso de haber podido controlarlo hasta este punto. Ha sido una escalada difícil, pero muy divertida y no fue tan complicado como pensé, y cruzamos la meta después de 20 minutos 37 de contienda, escalando 8 posiciones. Entramos en el podio con un tiempo de vuelta razonable de 1 minuto 24 405 milésimas. Fíjate que todos los demás estaban girando en 1 minuto 23 y nuestro Nissan muy por encima de ese tiempo, pero aún así, como fuimos consistentes, entramos en el podio. Y como siempre, te dejo los detalles de tuneo en la descripción del video, pero con ajustes de aerodinámica, menos carga para que tenga más desplazamiento. Pero estoy seguro que este coche te va a dar también mucha satisfacción. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!